Muy bien, queridos amigos, pues alumnos, pacientes y cuando me vean, respetables adversarios. Vamos a tener la segunda sesión previa a nuestro gran tema que va a ser, que se va a concentrar en lo que se llamó la cristiada o la guerra cristera. Pero con la diferencia de que no vamos a analizar la guerra cristera desde un punto de vista meramente histórico, sino desde un punto de vista analógico. Esto quiere decir que cada pasaje de la guerra cristera y sobre todo de los aspectos que son muy poco conocidos y que los historiadores que realmente lo somos en el sentido de no haber caído en el oficialismo, podemos hacer una analogía acontecimiento por acontecimiento de qué hubieran hecho los cristeros en esta época si les hubiera tocado vivir lo que nosotros estamos viviendo, que es una guerra cultural. Allá en la cristiada se libró con armas. Aquí se está librando con ideas, con oración y desde luego también con algunas acciones que tenemos que emprender, como lo estábamos platicando hace un rato con Isaac Villa. Bien, vamos a ver en qué radica la guerra ideológica. Va a ser el tema de esta sesión. Ideología, pero hay que aprender a desnudarla, porque si algo tienen estos hijos de Lucifer, por llamarlos de alguna manera ternurita, es una habilidad asombrosa para pervertir el lenguaje y convertir la peor salvajada, la peor brutalidad, la peor obra destructiva en una aparente obra de construcción. Miren, aquí tengo un documento que voy a compartir con todos ustedes de manera gratuita, logré encontrarlo, que se llama justamente el ideario, las propuestas del Grupo Puebla. O sea, ¿qué proponen ellos? Y no tiene desperdicio, pero aquí lo interesante va a ser el análisis del lenguaje. Cómo pervierten todo de tal manera que convencen incluso a católicos honestos y practicantes por la extraordinaria habilidad que tienen desde Marx para pervertir el lenguaje y convertirlo en una herramienta de penetración prácticamente invencible. Por ejemplo, el objetivo número 1 es instituir un modelo solidario de desarrollo. Necesitamos, dice el Grupo Puebla, que es el grupo comunista en acción en México, con punta de lanza de toda la 4T, necesitamos poner en marcha un nuevo modelo solidario que garantice la consolidación de América Latina como zona de paz en el mundo, que asegure la continuidad y el fortalecimiento de sus democracias, permita avanzar en la tarea de reducir la desigualdad social a través de una mayor inclusión que contribuya a la internalización y el crecimiento estable e integral de sus economías y haga realidad permanente la plena vigencia de los derechos humanos. Qué bonito suena, ¿no? Pero realmente, ¿qué quiere decir? Esta parrafada, ¿qué quiere decir? Bueno, para muestra de lo que esto quiere decir, basta un botón. Esto es entendido como lo que hizo el bulto de Palacio. Si tú, Biden, no invitas a Nicaragua, Venezuela y Cuba a la cumbre de Los Ángeles, yo no voy. ¿Por qué? Porque soy solidario con el modelo de desarrollo de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ya sabemos que son 3 estados totalitarios. Son 3 estados, y les doy otro ejemplo de ese totalitarismo que sucede el día de hoy. El tirano de Nicaragua decidió expulsar
a las monjitas de la caridad, de la institución que fundó la Madre Teresa, por considerarlas diablos vestidos de monjas. ¿Por qué? Porque el catolicismo plantea un modelo de desarrollo económico, un modelo de desarrollo social, un modelo de solidaridad que no tiene nada que ver, obviamente, con el comunismo. Entonces, Ortega las anatematiza, las sataniza y las expulsa del país y las hace cruzar, después de robarles todos sus medios de subsistencia, sus conventos, sus centros de acopio de alimentos para los más pobres, para los más necesitados, para los ancianos, para los leprosos, para los niños de paladar hendido y multitud de obras más de caridad que estas santas mujeres tenían en Nicaragua, las expulsa y las manda a Costa Rica. Por fortuna, el gobierno de Costa Rica es de los menos indecentes de la región y recibió a las monjitas, pero ¿cómo es posible que estén hablando justamente de instituir un modelo solidario de desarrollo donde los tres líderes más importantes de este modelo solidario de desarrollo no son Nicolás Maduro, el venezolano, Díaz-Canel, el cubano, y Ortega, el nicaragüense, y los tres tienen orden de aprehensión en los Estados Unidos por narcotraficantes y otros delitos del fuero común y del orden federal y que atentan contra la seguridad de los Estados Unidos y que por eso, precisamente por eso, no fueron invitados. Esto es en cuanto al tema número 1. Tema número 2. Fíjense, aquí hay un poco de descaro, pero también suena bonito. Recuperar el papel fundamental para el Estado. ¿Qué es esto? En una buena traducción, que obviamente el pueblo desconoce. Incluso muchísimos profesionistas de alto nivel me han dicho, no, Juan Bosco, pues es que es excelente que el papel, que el Estado recupere su papel fundamental, porque no puede pensarse en un futuro seguro, igualitario, libre y democrático si no se recupera un control activo y protagónico para el Estado, desmontado y debilitado según el dogma neoliberal. Ahí está el discurso de López Obrador. O sea, se trata de desmontar el orden neoliberal, el dogma neoliberal. ¿Y qué es el dogma neoliberal? Bueno, muy sencillamente, es el derecho a la libre asociación y al libre mercado y al comercio internacional de todas las naciones que se quieran sumar a los tratados comerciales hoy vigentes, prácticamente en todo el planeta. Estos tratados comerciales como el TECMEX, como el Telecán, como el tratado con Europa, etcétera, son vistos por la izquierda comunista como una terrible amenaza. Ellos lo llaman una tropa brutal que amenaza nuestra supervivencia porque quieren seguirnos imponiendo el modelo neoliberal. ¿Cuántas veces ustedes han oído o han leído quejarse al bulto de Palacio? Eso es culpa de los neoliberales, de los conservadores, de los fifís. Bueno, pues todos ellos, dichos de una manera tan despectiva, son los que construyeron el progreso verdadero que de alguna manera todavía tenemos en México. El México donde hubo, porque está dejando de haber, libre empresa, programas a futuro, como por ejemplo, nada más un botón de muestra. ¿Qué dijo el Pejelopostli cuando vio las aspas de los molinos de viento en la cordillera de la Rumorosa, en Baja California Norte, en el tramo que va de Tecate a Tijuana? Dijo, qué feos, qué manera de afear el paisaje. En vez de considerar que justamente ese modelo de energías limpias iba a dar trabajo a cientos de miles de personas y oponiéndose justamente a eso
en nombre de estimular la responsabilidad social del mercado, clausuró un proyecto megamillonario, no recuerdo de qué cantidad de dólares, pero estamos hablando de docenas de miles de dólares, de una cervecera que ya prácticamente estaba instalada. Y prohibió que la energía de Baja California, que además iba a surtir a los Estados Unidos con una muy buena paga, se echara hacia adelante. ¿Y todo por qué? Porque hay que estimular la responsabilidad social del mercado. ¿Y qué se entiende en la izquierda por responsabilidad social? Primero los pobres. Y la izquierda ama tanto a los pobres que ya vimos que los multiplica. Siguen. Asumir la salud como bien público global. ¿Qué es la salud como bien público global? Bueno, se los platico con las noticias más recientes. Ustedes se enteraron de que los jueces de la Suprema Corte o del Tribunal Supremo en los Estados Unidos le quitaron a los centros abortistas y a los estados el derecho de abortar después de 50 años de apoyo al aborto. Los jueces, 6 de ellos católicos, bueno, 5 católicos y un evangélico, derogaron la ley Roe and Wade, la hicieron añicos y quitaron a la Unión Americana el derecho al aborto, el derecho constitucional al aborto. Bueno, pues en este sentido, el día de hoy Biden firmó un decreto presidencial mediante el cual sigue apoyando el derecho al aborto. Biden pasa por ser un católico, una persona que comulga, una persona que busca la salud como bien público global, pero declara que el derecho al aborto es un derecho inalienable y es un derecho sacrosanto de toda mujer para decidir sobre su cuerpo. Y ya sabemos que la chusma en México no sabe diferenciar entre el cuerpo de la mujer y el cuerpo del recién concebido, del nonato, ya no digamos del que tiene 6 o 9 meses de estar en el vientre materno. Obviamente no sabe diferenciar del embrión respecto de la madre. Porque para la izquierda, un bien público global es el derecho al aborto. Y hoy otra noticia en Europa. La Unión Europea lanza una iniciativa de ley para que el derecho al aborto sea reconocido en toda Europa de manera constitucional e inviolable. Esto significa asumir la salud como bien público global. Qué bonito se oye, pero ¿cuál es la realidad? La realidad es la instalación del aborto como un derecho sacrosanto e inalienable en cualquier mes de la vida del nonato, incluyendo en Nueva York, por ejemplo, el derecho a asesinar al niño una vez que éste ya nació, pero que no cumple con los parámetros de la madre. A eso nos estamos enfrentando. ¿Qué harían los cristeros si ellos tuvieran este problema frente a ellos, como nosotros lo tenemos? Tenemos que encontrar la analogía al ver la guerra cristera, cómo se desarrolló, cuáles fueron sus dificultades, dónde consiguieron los apoyos, cómo se movieron, qué decisiones tomaron, qué tipo de líderes hubo, para que de nosotros salga un poderoso movimiento capaz de oponerse a esta, ¿cómo lo diría yo? Se me iban a salir algunas palabrotas, lo diré de manera elegante. A esta acción luciferina que busca acabar con la vida y con la familia. Por supuesto, la salud pública la salud como bien público global también incluye el matrimonio igualitario, la adopción de niños por parejas gay y cuantas desviaciones del orden natural ustedes puedan imaginar.
Nos vamos al quinto objetivo del Grupo Puebla. Ojo, primero lo leo y luego lo comento. Dicen, revisar las privatizaciones y promover más control público y menos mercado en el suministro de servicios y bienes públicos. ¿Cómo se traduce esto? Pues como lo hacía Hugo Chávez y como lo sigue haciendo Maduro y como terminó de hacerlo Cuba, porque ya no hay nada que hacer, y como terminó de hacerlo Nicaragua. ¿Qué fue lo que empezó Hugo Chávez con este eslogan, con este propósito? Revisar las privatizaciones y promover más control público y menos mercado en el suministro de servicios y bienes públicos. Se reduce a una sola palabra, queridos amigos. Exprópiese. Decreto presidencial. Exprópiese. Y así se expropiaron todas las empresas privadas de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua. Ya van para allá las de Ecuador, las de Chile, las de Argentina, las de Colombia, las de Perú, las de Bolivia y aguas, también las de México. Porque este compromiso surgió en Puebla, en la ciudad de Puebla, aquí a unos cuantos kilómetros de donde muchos de nosotros vivimos. Allí se está cocinando el ataque a la empresa privada con un párrafo elegantemente redactado y que las focas aplauden gustosas y que equivale esto como a lo dijo no sé quién. Si alguno de ustedes sabe quién lo dijo, recuérdemelo. Lo que está sucediendo en México y en toda América Latina es como si los tripulantes del Titanic aplaudieran el hundimiento de su barco en vez de buscar salvavidas. Además, con la música que nunca dejó de sonar hasta que los músicos se ahogaron y se murieron. Ese es el punto número 5, uno de los más peligrosos, frente a los cuales vamos a tener que encontrar, ¿y ahora qué hacemos? Punto número 6. Proteger a la sociedad civil y lograr un acceso equitativo a las redes sociales. ¿Cómo se traduce esto? A ver, ya llevamos 5 puntos analizados y traducidos al lenguaje real. ¿Cómo podríamos traducir al lenguaje real esta expresión del Grupo Puebla de proteger a la sociedad civil y lograr un acceso equitativo a las redes sociales? ¿Quién se avienta la traducción al mundo real? Censura. Muy bien, censura. Control de Facebook, control de Instagram, control de WhatsApp, control de todas las redes sociales habidas y por haber. Bueno, hasta de la China TikTok. Aunque ya salió que el gobierno de los Estados Unidos quiere prohibir a escala global la aplicación de TikTok, porque resulta que se dieron cuenta que es una formidable herramienta de espionaje chino. En efecto, TikTok tiene la capacidad de robarte tus claves de acceso, tus números de cuenta bancarios, mediante el nombre, la fecha de nacimiento. Tienen sistemas informáticos de orden cuántico que son capaces de robar toda la información de todos los ciudadanos que tengan TikTok. Así que si se pueden salir de TikTok, darlo de baja es mejor si no quieren ser objetos de espionaje de la tiranía comunista china. Bueno, ese es un pequeño apartado. Punto número 7. Profundizar y consolidar las democracias. ¿Qué son las democracias para ellos? ¿Cuáles son los países más democráticos para el Grupo Puebla? Pues son Cuba, Nicaragua, Venezuela y todos los gobiernos de izquierda. Los más feroces se acaban de instalar y me duele muchísimo decirlo.
Me da rabia y tristeza y hasta ganas de llorar, porque conozco esas naciones, conozco muchos de sus lugares. Estoy hablando de Argentina, Colombia y Chile. Aparte de Nicaragua, Venezuela, Cuba y México. Hay que consolidar y profundizar las democracias. ¿Esto qué quiere decir el lenguaje real? Se oye bonito, consolidar las democracias. Quiere decir que los que están en el mando se las van a ingeniar para prolongar su mandato. Mi magnífico amigo Mario Gallardo Mendolea acaba de mandarme un artículo de él que nos pone en alerta. Le voy a pedir su autorización para compartirlo con ustedes. Por el momento me dijo, platícaselos a tus grupos, pero déjame redondear el documento. Es un documento de orden legal, él es abogado constitucionalista, en el cual demuestra que el bulto de Palacio se va a reelegir. Eso es profundizar y consolidar las democracias, porque solamente con un mandato como el de Hugo Chávez, como el de Nicolás Maduro, como el de Ortega, que ya lleva 4 periodos, como el de Cuba, que tiene 60 años, ¿sí? O 60 y tantos años de vigencia. Eso es consolidar las democracias. ¿Por qué? Porque ellos dicen que solamente ellos, los comunistas, manejan una verdadera democracia. Ya sabemos que nunca en ningún país de la Tierra el comunismo triunfó para lograr democracia, estabilidad, progreso social, progreso empresarial, salud pública, seguridad, etcétera. Todos fracasaron, encabezados por Rusia, que se desmoronó como un castillo de naipes. Punto número 8. Resistir y combatir la guerra híbrida. ¿Qué es eso de la guerra híbrida? La guerra híbrida es la resistencia que nosotros podemos ofrecer a todos estos proyectos desde las redes sociales. Ahora a las redes sociales y los bots y los mensajes en Twitter y las publicaciones en Facebook y los videos en YouTube y etcétera, se le llama la guerra híbrida. Y ellos se quejan de que nuestra región, hablando de toda América Latina, ha sido agredida por la guerra híbrida, que es una iniciativa liderada por los Estados Unidos que consiste en alterar el curso de nuestras democracias. Ya quedamos cuáles son sus democracias. Podemos decir que hoy se salvan de ser comunistas Bolsonaro en Brasil, pero con la amenaza de que en unos cuantos meses Lula regrese al poder. Lula, uno de los peores monstruos de la izquierda. Y lo más curioso, dramático y abominable del asunto es que Lula tiene en las encuestas preferencia para llegar a la presidencia y desplazar a un verdadero patriota como lo es Jair Bolsonaro. Queda Brasil, y espero que no caiga, hay que pedir mucho que no caiga. Queda El Salvador, donde este Bukele realmente está dando una feroz pelea al corazón de la bestia, que es el narcotráfico y la violencia de los maras salvatruchas, a los que por fortuna ya tiene en la cárcel a más de 30,000. Y hoy precisamente acaba de decir que va a reforzar la pelea contra estos grupos criminales. ¿Qué quiere decir entonces resistir y combatir la guerra híbrida? Pues lo que realmente quiere decir es que van a buscar que Dilma Rousseff, Fernando Lugo, Manuel Zelaya, Evo Morales y todos los líderes de la izquierda, ¿sí?, sean los que se cubran de gloria diciendo que Estados Unidos y su política neoliberal es el culpable, como lo dice el bulto de Palacio, de que haya pobreza, miseria y hambre. Y ya sabemos que la realidad es exactamente al revés.
que donde ha triunfado la izquierda, como en el caso de México, es donde hay justamente pobreza, miseria y hambre. Ah, pero está muy bonito, hay que resistir y combatir la guerra híbrida que encabezan los Estados Unidos. Y la chairiza dice, sí, mueran los gringos. Vean qué inteligencia diabólica para meterse en la mente de las personas. Siguiente, rechazar, punto número 9, rechazar las guerras jurídicas. El Grupo Puebla, dicen ellos, rechaza las guerras jurídicas que hacen parte de la guerra híbrida y han buscado recortar los derechos de nuestras organizaciones, movimientos o partidos progresistas. Ellos se autonombran progresistas. Así se llaman los comunistas. Se autonombran progresistas, salvadores de las patrias, héroes. Estos procesos que se vienen adelantando, las guerras jurídicas, con apoyo de los Estados Unidos, contra dirigentes progresistas de la región, buscan impedirles elegir y ser elegidos mediante el recorte de sus derechos al debido proceso y la estigmatización mediática por parte de poderes fácticos que han desplazado los espacios democráticos ocupados por los partidos. Se los traduzco. Fíjense muy bien, a todas las personas que no son de izquierda, que han sido sorprendidas en malos manejos, el caso de Perú, el caso de Argentina, el caso de Colombia, el caso de Bolivia y otros muchos por ahí, cuando los que cometen fraude son de derecha, la furia de las organizaciones contra criminales les cae encima. Pero cuando toman la presidencia de la República exguerrilleros, exterroristas, como el caso de Chile, Argentina y sobre todo Colombia, allí no se les toca legalmente ni con el pétalo de una rosa. El PG puede tener ya un montón de demandas, incluso demandas muy peligrosas para México, porque estamos hablando de alrededor de 600,000 millones de dólares, demandas por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, demandas por la suspensión de proyectos de energías limpias a base de rotores, no sé cuál sea su nombre técnico, si alguien me ayuda que me lo diga, lo que él llamó ventiladores, en fin, y otros muchos proyectos que se alinean a lo que el planeta está requiriendo. Acabar con la emisión de gases carbónicos, de gases tóxicos contra la atmósfera, se llama energía eólica. Gracias, Germán Carpio. Entonces, los proyectos norteamericanos de empresarios privados norteamericanos están demandando a México por cantidades millonarias por la suspensión de esos contratos. Están perdiendo miles de millones de dólares y el PG, a pesar de tener ataques legales extremadamente potentes, no se le toca ni con el pétalo de una rosa. ¿Por qué? Porque la izquierda ya es más poderosa que el centro o que la derecha. La izquierda ya tiene más poder para impedir las guerras jurídicas que se puedan hacer contra sus personajes corruptos. Yo diría que el más corrupto de todos es justamente Malo, el que ha deshecho más proyectos empresariales, el que ha causado mayores daños a la salud, a la economía, a las relaciones internacionales, a la familia, a la vida. El que más daño ha causado en el continente latinoamericano es justamente Malo, y es el que está más protegido por la izquierda y por sus abogados. En todos los países él tiene puntos de apoyo y esto entonces
se dijo, punto 9, rechazar a las guerras jurídicas y vencerlas. Entonces, en pocas palabras, lo que esto realmente significa es que todos los corruptos de izquierda serán protegidos. Se le llama lawfare en inglés. La ley en acción, lawfare. Y esto lo rechaza el Grupo Puebla, y cuando el Grupo Puebla rechaza esto, recibe el aplauso de las focas. Qué bien que rechacen, que nuestros héroes sean encarcelados, y qué bien que esos personajes neoliberales sean metidos a la cárcel. ¿De qué estratagema se está valiendo ahorita Malo para desviar la atención acerca de sus desastres? Para que la gente no se fije en la catástrofe que es México en todos los aspectos en este momento, y que se lo dijo de una manera contundente. No conozco un discurso mejor contra las barbaridades del peje que el discurso que pronunció hace unos cuantos días el rector de la Pontificia Universidad de México, universidad que con el paso del tiempo, estamos en proceso, avalará los diplomas a los cuales ustedes sean acreedores por sus asistencias a los cursos que yo imparto. Bueno, pues este rector da un discurso formidable que voy a tener el gustazo de mandárselos a todos para que lo escuchen. Dura 8 minutos, pero no tiene desperdicio. Es la contrarréplica a este punto número 9 de rechazar las guerras jurídicas o lawfare, el discurso que da este gran sacerdote, este gran rector de la Pontificia Universidad de México. Señala con una precisión de quirófano, de bisturí bien afilado, los gravísimos errores intencionales, que no son errores productos de la tontería, de la incultura o de la necedad. No, no, no. Son obras intencionales de destrucción del orden jurídico, del orden empresarial, del orden familiar, del orden social, de la seguridad. Son hechos intencionales con premeditación, alevosía y ventaja. Así se aplica en México el punto número 9. Punto número 10, fíjense qué descaro. Defender a Cuba, Nicaragua y Venezuela de las agresiones e injerencias de potencias extranjeras o terceros estados. Claro, aquí habría que añadir México, Perú, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador. Se escapa Brasil todavía, pero pronto va a estar en la lista. Defender a todos estos países de agresiones e injerencias de potencias o terceros estados. Aquí el Grupo Puebla está haciendo un uso maquiavélico de ese espíritu anti-yanqui en el cual muchísimos de nosotros crecimos de niños. Yo me acuerdo muy bien, en mi niñez y en mi adolescencia y en gran parte de mi juventud, decir malditos gringos, y bueno, decir malditos gringos era un piropo. Se utilizaban palabras mucho más contundentes. Y era la inmensa mayoría. O sea, si por ejemplo en el Zumárraga, en la escuela Instituto Fray Juan de Zumárraga, éramos entre primaria, secundaria y prepa, 4,000 chamacos, 4,000 varones, no había uno que no coreara el malditos gringos. Ahora somos adultos, muchos de la tercera edad como yo, o de la cuarta porque ya estoy en los 80. Bueno, entonces, qué genial manera de explotar el espíritu anti-yanqui diciendo, hay que defender a México, hay que defender a Cuba, Nicaragua y Venezuela de las agresiones e injerencias de potencias o terceros estados. Y entonces, los chairos se suman a esto, porque si algo promueven, si algo hacen magníficamente bien hecho nuestros adversarios, es la propaganda. Qué manera tan formidable de utilizar los recursos del Estado para hacer propaganda a favor de estos propósitos
que siguen avanzando en la destrucción de nuestra patria y de las patrias de todos los latinoamericanos. El punto número 11. Promover un combate efectivo contra la corrupción política. El Grupo Puebla entiende que la lucha contra la corrupción, pública, como una contraparte privada, empieza por recuperar el concepto de servicio público y erradicar del Estado las prácticas de mercado que convirtieron las decisiones de gobierno en subastas privadas de mercancías y servicios públicos. Traducción. ¿Qué quiere decir este párrafo? Quitarle a la empresa privada todos los contratos para dárselos al Estado. Algo que está sucediendo. Seguramente ustedes han visto en las noticias cómo hay una persecución jurídica muy violenta contra un personaje el que llaman Alito, que es el jefe del PRI, el presidente del PRI, o como se diga. ¿Cuándo se desató esta cacería feroz contra Alito? Unos días después de que Alito impidió que esta corrupción, bueno, así la llama el PG, se detuviera. ¿Qué se logró con el voto del PRI, del PAN y del PRD unidos? Se logró que sí tengamos garantía de tener energías eólicas, que sí tengamos energías solares, que sí tengamos energías limpias. Eso se logró con la adhesión del PRI a un pacto de los partidos de oposición. E inmediatamente que se logró este pacto, la furia del Estado izquierdista, comunista, antimexicano le cayó encima. Y hoy Alito está refugiado en algún país de Europa. Dice que va a volver, pero obviamente tú le crees, yo tampoco. Porque del momento que pise suelo mexicano, ya tiene orden de aprehensión. El presidente del PRI. Esto está dentro del combate efectivo contra la corrupción política. Y como este señor Alito sí es corrupto, pero además se opuso a la reforma eléctrica del bulto, que quería dejarnos sin energías limpias, que quería, y ya, bueno, hizo su refinería, ¿no? Hoy vi un video divertidísimo en el cual Loret de Mola y Broso el payaso están celebrando la inauguración de la refinería de Dos Bocas, llamada Olmeca, y sirven un líquido en una taza. Mira, este es el primer barril de petróleo. Y lo prueban los dos, Loret de Mola y Broso el payaso, y le dan un sorbo y dicen, ¿a qué sabe? Y dice uno de los dos, pues a petróleo no sabe. No, pero yo ya sé a qué sabe. Sabe a atole. Tomémoslo con el dedo. Buenísimo el video de Broso el payaso y de Carlos Loret de Mola, pitorreándose de la supuesta inauguración de una refinería que no refina. Y si llega a refinar, pasarán mínimo 3 o 4 años. Es un rotundo fracaso. Como del aeropuerto que no tiene vuelos, como del avión que se iba a vender o a rifar y nunca se vendió ni se rifó, como a los niños que se les dejó sin medicamentos para el cáncer, etcétera, 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 etcétera. Todo eso es, según la izquierda, ojo, combatir de modo efectivo la corrupción política. A eso se refiere, a la destrucción del país, mediante el subterfugio, el pretexto espléndidamente redactado de que vamos a combatir la corrupción política. Punto número 12. Generar cadenas sociales de valor. ¿Qué es esto? A ver, vamos a ver qué dicen y luego realmente qué cosa es. La creación del valor a través de la reindustrialización debe empezar por el desarrollo de cadenas sociales de valor de pequeñas y medianas empresas que actúen asociando eslabones productivos incluyentes.
y sostenibles ambientalmente. Este proyecto debe acompañarse con una mayor inversión en innovación, el desarrollo de infraestructuras regionales y la creación de mayores facilidades logísticas en un entorno internacional en el cual vender, desgraciadamente, ha sido más importante que producir. ¿Qué quiere decir? No, prohibido vender, prohibido comercializar. Nosotros vamos a tener en nuestro poder desde el castillo virreinal, desde el cual gobierno, nosotros vamos a tener las cadenas sociales de valor. Ustedes no, y además tienen prohibido vender. Esta es la traducción al mundo real. El ataque frontal a las cadenas de valor creadas por particulares a los cuales ya se les prohíbe vender en todos los países donde la izquierda ya tiene años de haberse ensañado. Cuba, Venezuela, Nicaragua y ahora pues todas las que están a tiro de piedra de que se conviertan en lo mismo que son estas tres naciones. México encabeza la lista de los que estamos en proceso de venezolanización. Punto número 13, promover la igualdad. ¿Qué cosa más terrible eso de promover la igualdad? Les voy a explicar por qué no se puede promover la igualdad en el mundo real. Porque Dios creó a los hombres desiguales. Desiguales en raza, desiguales en capacidades, desiguales en inteligencia, desiguales en virtudes, desiguales en rasgos temperamentales. No hay un solo ser humano igual a otro. Todos somos individuales. Y se puede decir que agotamos nuestra especie en cada persona. No hay otro Ricardo Méndez, no hay otra Lili, no hay otra Marta Elba, no hay otra Alexis de Páez, no hay otro Juan Bosco. Cada quien es único y diferente. Promover la igualdad es ir contra la naturaleza. No hay tal igualdad. Como dicen los franceses católicos, vive la différence. Viva la diferencia. Así que promover la igualdad, eliminar la pobreza. O sea, ellos dicen que creando igualdad van a eliminar la pobreza, pero aquí viene algo que se demostró en Rusia. La clase gobernante se enriquece de manera estratosférica. Lo estamos viendo aprovechando la enorme visualización que se ha dado a la guerra de Ucrania, a la guerra de invasión o más bien de recuperación de sus territorios que Rusia ha hecho contra Ucrania, porque en realidad eso es una recuperación de territorios que siempre fueron rusos. Y se ha puesto de manifiesto que Europa y Estados Unidos se han dedicado a confiscar las riquezas de los magnates rusos. ¿Cuándo se hicieron esos magnates? ¿Se hicieron desde la caída del muro para acá? No, por favor. Se hicieron durante la Unión Soviética. Se hicieron cuando Rusia era la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas, ¿sí? Soviéticas. Allí se hicieron los magnates. Y ahora los Estados Unidos y la Unión Europea les quitan sus yates. Nada más imagínense, por favor, un yate que vale 600 millones de dólares. Muchísimos de estos yates fueron confiscados en Italia, en Francia, en España, en todos los lugares turísticos había docenas de estos yates. Bueno, entonces la casta política, cuando hubo el comunismo en Rusia, se enriqueció de manera brutalmente escandalosa. ¿Y qué pasó con el pueblo? Se empobreció de una manera igualmente escandalosa en la miseria. Esto es lo que ellos quieren. Ahorita Nicolás Maduro, Ortega y Díaz-Canel en Cuba son mega millonarios.
porque encabezan cárteles de droga. Ahora, ustedes me dirán, ¿y por qué si los Estados Unidos tienen un poderío militar tan suficiente como para de un manotazo en 24 horas aplastar a Maduro, aplastar a Díaz-Canel, aplastar a Ortega y recuperar la libertad para esos pobres pueblos oprimidos? ¿Por qué no lo hacen? Bueno, les tengo una mala noticia. ¿Por qué en la cúpula global, la izquierda y la derecha y el centro es un solo paquete? Y se llama el Supremo Gran Sanedrín Sionista. Ahí está nuestro adversario. No son más de 11 familias, algunos dicen que son 15, yo no he encontrado más que 11, que son los dueños del 95% de la riqueza real y virtual de la tierra. Y para hacerse mejor del poder, crean conflictos que en realidad no existen entre Oriente y Occidente, entre Rusia y Ucrania, entre México y Estados Unidos, entre la izquierda y la derecha. ¿Por qué? Porque a río revuelto, ganancia de pescadores. Ellos son los dueños de la industria militar. Ellos son los dueños de la industria farmacéutica. Ellos son los dueños del oro del planeta. Son los dueños del petróleo. Son los dueños de los bonos que los bancos centrales les deben. Por ejemplo, China les debe 800,000 millones de dólares. Los Estados Unidos les deben 1 billón de dólares. Y así sucesivamente. Toda esa deuda es para pagárselas a las familias que gobiernan el planeta. Así que promover la igualdad, sí, la del pueblo raso, mientras que ellos se enriquecen de manera robusta, dicen ellos, implantando políticas públicas de inclusión social y la eliminación, ojo, de la división sexual del trabajo. Entonces ellos quieren mujeres futbolistas jugando en equipos de hombres. ¿Qué creen? Hace unas semanas el Comité Olímpico Internacional legalizó que en algunas competencias olímpicas de nado, de competencia de carreras, de salto, de lanzamiento de jabalina y otros deportes, son como 11 o 12 deportes, los transexuales, es decir, hombres convertidos en mujeres, puedan competir olímpicamente contra mujeres. Lo cual es justamente esto, eliminar la división sexual del trabajo, del deporte, del arte y de todas las actividades humanas. Porque evidentemente desconocer que varón y hembra nos creó Dios es atacar la obra de la creación en su línea. En su línea de flotación. Tuve que silenciar porque se metió, no sé qué ruido muy extraño, pero ya, seguimos. Luego, fíjense otra salvajada. El punto número 14, establecer la renta básica solidaria. ¿Qué es esto de establecer la renta básica solidaria? Consiste en dar un sueldo mensual al que no trabaja. Exactamente en eso consiste. Claro, no está dicho de esta manera. Veamos cómo lo dice. El Grupo de Puebla propone como punto de partida para enfrentar la crisis social agravada por la pandemia que llevó a millones de personas a la pobreza, una renta básica solidaria, por sus siglas RBS, de carácter temporal y probablemente definitivo, por el periodo que duren los efectos económicos y sociales de la pandemia. La renta básica solidaria debe complementar los programas de transferencia de ingresos existentes, o sea, las dádivas que el PG manda con mensajes de aquí te manda el señor presidente de la República
Andrés Manuel López Obrador. Y así es como tiene comprados alrededor de 70 millones de habitantes de este país. La renta básica cubriría a los 83 millones de latinoamericanos que quedaron en la pobreza extrema después de la pandemia, 16 millones más después de ella y 214 millones en la pobreza absoluta, de acuerdo con los datos de la CEPAL. No sé qué significa CEPAL, si alguien lo sabe, ayúdeme, por favor. Entonces, la renta básica es justamente la manera de tener comprado el voto de la izquierda. Perdón, comprado el voto para la izquierda. Por eso pueden ganar en Brasil. Por eso ganaron en Colombia. Por eso ganaron en Chile. Por eso ganaron en Ecuador. Porque se dedican a repartir la riqueza generada por los que sí trabajamos. Por los que sí pagamos impuestos. Eso no es caridad cristiana. Eso es contra caridad cristiana. San Pablo dice, el que no trabaje, que no coma. Y dice, el que al altar sirva, del altar coma, refiriéndose a personas como un servidor, como los sacerdotes, como las personas que se dedican al desarrollo humano, etcétera. Entonces, esto de la renta básica solidaria, pues prácticamente en México ya está instalado y que cuesta, agárrense, 600,000 millones de pesos al año. Se escriban 600,000 y luego añádanle otros 6 ceros, 600,000. Y por supuesto eso implica que todos los programas que deberían estar vigentes han sido cancelados. ¿Por qué? Porque tiene que alcanzar para sus obras faraónicas, que no son más que obtener un prestigio basado en dinosaurios, en elefantes blancos y obtener la gratitud eterna de aquellos que viven de la dádiva, aprovechándose el peje de la tradicional pereza del pueblo de México. Sí, los que somos trabajadores somos una minoría, muy dignamente representada en este grupo. Porque no es nada fácil invertir un buen tiempo los lunes, los miércoles, los viernes, también en las consultas privadas y además pagar sus cuotas no es nada fácil, lo reconozco. Y sí trabajamos, pero ellos no trabajan y esperan la dádiva que va a venir de Palacio, pero que no va de Palacio, no sale de Palacio, sale de tu bolsillo, sale del mío. Y así es como la izquierda nos presenta de manera maravillosa, atractiva y seductora establecer la renta básica solidaria para que los pobrecitos que se quedaron y que ahora están muertos de hambre puedan sobrevivir. En vez de crear empresas, en vez de promover el ingreso como se hizo en Estados Unidos y en la Unión Europea, allá hicieron exactamente lo contrario que en México. Aquí dejaron que las empresas quebraran y que se metieran a la pobreza 12 millones más de personas que había, de los que había antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque esto es avanzar los planes de comunización de México mediante el establecimiento de todo lo que hemos visto hasta el punto número 14. Quedan otros muchos. A ver, déjenme ver cuántos más. Estoy recorriendo el documento. Son 33. Pero todos muy parecidos. Y todos con un lenguaje verdaderamente seductor. Cierro con el número 32. Lograr y preservar la paz. ¿Pero qué tipo de paz? La que se reprime como en Cuba, Nicaragua, Venezuela, México, que matan periodistas que se atreven a criticar a la presidencia, al malo.
La paz de los sepulcros, digo yo. Con esto termina mi exposición, queridos amigos, de lo que realmente es, a qué nos estamos enfrentando, a la guerra ideológica. Esto es ideología y solamente puede ser combatida y vencida con nuestra ideología basada en el derecho natural, en el derecho divino, en la ley natural y en nuestra fe católica. Adelante, por favor, con sus preguntas, comentarios, aportaciones, que siempre son valiosísimas. ¿Quién quiere comenzar? Alfredo, adelante, por favor. Buenas noches a todos. Muy buenas noches, Alfredo. Una duda, ¿por qué se creó el grupo de Puebla si ya existía el grupo de Sao Paulo? Porque el grupo de Sao Paulo perdió mucho prestigio. Perdió mucho prestigio porque su apoyo a Cuba, Nicaragua y Venezuela llegó a ser tan descarado que muchos izquierdistas, digámoslo así, sinceros, se escandalizaron y se salieron. Entonces el Foro de Sao Paulo se redujo y el Grupo Puebla explotó, creció de una manera arrolladora. Y se ha mantenido, se ha sostenido. Y su avance es incontenible en todo el continente. Porque incluso el propio grupo de Puebla dentro del territorio mexicano no es conocido. Pero si ve uno las noticias... No es conocido por ciertos Por... segmentos. Exactamente, a eso pero voy. Ajá. Es que no se conoce con ese nombre. Oh. Pero sí se conocen sus acciones. Por ejemplo, Claro. cuando un chairo joven, sano, que podría trabajar, recibe su bono de 6,000 pesos, ¿tú crees que le dicen, esto viene de parte del Grupo Puebla? No, esto viene de parte del presidente. Tampoco le van a decir, esto viene de los impuestos de los que sí trabajan, perezoso. Jamás se lo van a decir. Esto es una obra maravillosa de nuestro líder, de nuestro santo, como lo dice el cura Solalinde. Manuel Andrés López Obrador es un santo, es un fiel seguidor de Jesucristo. Lo está diciendo un cura y entonces la gente se lo traga. Está haciendo obras de caridad. Esto es una obra de caridad. Él está quitándoles a los malditos ricos lo que es tuyo. En esta forma se traduce todo el elegantísimo lenguaje que les estuve explicando de lo que es el Foro de Puebla, el Grupo Puebla. Espero que este conteste tu pregunta. Sí, claro que sí. Magnífico, Alfredo. Muchas gracias. ¿Quién más quiere preguntar, comentar, participar? Alfredo. Adelante. Alfredo no, Guadalupe. Adelante, Lupita. Y luego Jesús Martínez. ¿Levantaste la mano, Jesús? Guadalupe, te escucho, Guadalupe. Buenas noches. Bueno, yo quería comentar algo que vi el día de hoy y que sucedió hace un par de días sobre unas piedras guía que fueron derribadas en Georgia. Estas piedras guía, según esto, fueron construidas erigidas principalmente por un grupo pues de poder. Yo no sé si sería un grupo masónico, un grupo sionista. Sí, espera, no sé, pero es un grupo masónico. Conozco el asunto, vi las piedras derribadas, vi las inscripciones masónicas y sí vale la pena que nos platiques y nos preguntes del tema. Ok. Bueno, de hecho ahorita, si gustan, ahorita les paso un par de enlaces que encontré en internet, me parecen muy interesantes para no extenderme demasiado y dejar a los compañeros que también participen. Yo lo que quería preguntarle era eso, justamente eso que usted acaba de decir, que sí realmente sí pertenece a grupos de poder, a grupos pues luciferinos, vamos a llamarlo así. Sí. Entre uno de los puntos habla justamente de no decrecer la población a más de 500 millones. Exactamente. Y estaba ahí inscrito
o en varios idiomas, entre ellos el español. Dices, ¿cómo es posible que no lo tengan en nuestras narices y no nos demos cuenta y no digamos nada? Estas piedras tenían ahí más de 40 años. Fíjate, sí. Y nadie decía antes o noticia porque las... Pero tiene ahí un montón de escritos. Por ejemplo, también habla de la igualdad social. Igualdad que pues sabe tipo de situaciones. Ajá. Bien, pues muy buena tu observación y en efecto, allí está plasmado en piedra el gran proyecto amazónico luciferino. No existe ninguna posibilidad de que una persona que se afilia a la masonería no sea luciferino. Claro, a diferentes grados y niveles y con muy distintos niveles de conocimiento de cuáles son los verdaderos propósitos de este grupo de poder llamado masonería. ¿Correcto? Bien, Lupita. Así es. Espero que De esto... todo de mi parte, ya mandé uno de los, perdón, ya Mandaste- mandé uno de los enlaces al chat. Un Excelente. enlace en el chat grupal, ahorita mando otro. Muy bien, Lupita. Te lo vamos a agradecer mucho para que, ahora sí que para que todo México se entere, ¿no? Gracias. Y aquí tenemos a alguien que cambió su Sí, claro que nombre sí. Gracias. de Ricardo Méndez a Ricardo Méndez Único. Lo tomo como un reconocimiento a mi reconocimiento. Adelante, Ricardo, con tus siempre Mire, participaciones. Es que, ok, mire, hay algunos puntos que no te dicen el Grupo Puebla, pero que han hecho en todas las demás naciones. a ver, Uno de ellos es generar grupos paramilitares que estén en estrecha alianza con el gobierno y para pagar esos grupos paramilitares es permitirles ahora sí que participar de una manera criminal en toda la economía. Aquí lo estamos viendo en México con la alianza de López Obrador con los narcos. exacto. Los narcos son ahorita el mayor grupo paramilitar que hay en toda América, de hecho. Exactamente. Entonces, los narcos, el detalle es que otro de los detalles que no te lo dicen es que también buscan la destrucción de la economía para obligar a que toda la gente dependa cada vez más y más del gobierno. Y eso lo estamos viendo ahorita. Del Estado y de sus dádivas, ¿sí? Yo diría del gobierno, ya ni siquiera del Estado, ya del gobierno directamente. Del gobierno de facto, que es el narco. Exactamente, y ahorita lo estamos viendo tristemente. Si revisan un poco las noticias, en lo que va de los últimos 2 meses para acá, están matando aproximadamente a 3 empresarios o 3 altos directores de empresas cada 2 semanas. Cierto. Eso lo único que puede generar es una huida de empresas y de dinero de inversión. Simplemente están matando la inversión. Otra de esas formas es acabar con cualquier forma de, ahora sí que de creación de riqueza que no esté controlada totalmente por el Estado. Ahí tenemos, por ejemplo, la prohibición a la empresa de Audi de instalar en sus propios terrenos una planta de generación de energía solar, bueno, por el sol, para ellos mismos. O sea, nada más iban a poner celdas para ellos mismos, se los prohibió el gobierno. A esto me refería, entonces, sí. Sí. Entonces, cuando sumamos todo esto, lo que está haciendo es desmantelar la economía para que cada vez la gente dependa más y más y más del gobierno y sea cada vez más y más controlada por el narco o por los grupos paramilitares. Entonces, todo esto se está llevando de forma sistemática, aunque un poco descontrolada, porque vamos a ser sinceros, este gobierno es inepto hasta para hacer el mal. Es lo único que tenemos. Pero el gobierno de México. Pero en otros países, como en Chile, el tal Boric es tremendamente eficaz y eficiente. Exactamente. Para desmantelar Chile. ¿Sí? Y mi preocupación es en Colombia, si es que aquí hay algún colombiano. Petro es tremendamente eficaz. El Petro es... López Obrador tiene un detalle, que es
que cuando es muy astuto, también es muy necio. Y esa necedad hace que sus peores ideas las crea como las mejores del mundo. Por eso es que es tan inepto. El problema es que Petro sabe el mal que está buscando, quiere el mal, y lo hace bien. pero sabe escuchar, pero lo hace bien. Lo hace bien. O sea, Petro, con Boric, su vicepresidenta Francia, no sé qué, y Francia. Boric, Bueno, ¿y qué y me lo que están, y Fernández, el argentino, es una bestia peluda. Es astuto e inteligente y eficaz en el desmantelamiento de Argentina, y posiblemente la crisis de Argentina es la peor del continente en estos momentos. Gracias a Fernández. sí, sí, y lo que ahorita está sucediendo en Ecuador, que están dando un golpe de estado los izquierdistas. Todas las marchas y todo esto, no es sino querer derribar a un gobierno centro derecha muy blandengue, que no ha tenido, Y que no tiene conocimiento de todo esto. Aunque lo tenga, no ha sabido reaccionar de forma adecuada. Ese es el gran problema. O sea, no ha sabido reaccionar. O no ha querido. O las dos cosas. Porque para enfrentarse a este Leviatán se requiere muchísima valentía. Y estar dispuesto a mucho sacrificio, es cierto, eso sí. E incluso... Entonces, lo que me preocupa de sobremanera es que no tan extremistas, pero sí en ese sentido, estamos viendo a Biden en Estados Unidos y a Trudeau en Canadá. A mí es lo que me tiene aterrado. ¿Por qué digo Biden? Biden, todas estas balaceras que ha habido, son balaceras creadas. Nadie puede creer que son producto de la gente independiente. No. ¿Por qué? Porque todo esto está encaminado a quererles quitar las armas a la población, que es lo único que podría detener un ataque a sus libertades. Si ellos no tuvieran armas, les pueden quitar las libertades, como en otros países. Fíjate y que Trudeau, tienes razón. Sí. ¿sí? Y en cambio, y Trudeau, por otros caminos, también está destruyendo muchas cosas en Canadá. Claro, como en Canadá ha habido instituciones muy fuertes los últimos 100 años, es mucho más difícil y mucho más lento el proceso. Pero Trudeau está haciendo todo lo posible. Y Biden hoy también está haciendo todo lo posible. Y una de las cosas es, todo esto está apoyado en el satanismo. Ahí está Biden, ahí está Trudeau, que son, bueno, Biden y Trudeau son pederastas conocidos. Claro, han ocultado bastante su situación. Y la mayor parte de y han participado en acciones satánicas. El problema es que todos los izquierdistas, llámese López Obrador, llámese Boric, Petro, los vamos sumando. De verdad que el comunismo es una acción directa de Satanás. Lucifer, y es lo que más me preocupa. Cristo diría el príncipe de este mundo. Así lo dijo, refiriéndose a los que en aquella época, a los que lo crucificaron, ya les interesaba desde 4,000 años atrás el pleno dominio de la tierra. Y hoy lo tienen. Sí, y el centro del comunismo es querer ofrecer un cielo en la tierra y sin Dios. Exacto. Y eso es imposible. Exactamente, sí, por supuesto. Pero desgraciadamente la inmensa mayoría de ciertas corrientes psicológicas, de ciertas corrientes New Age o yogísticas del yoga, pretenden que el ser humano puede alcanzar la felicidad por sus solos recursos, con sus solas fuerzas, prescindiendo del principal elemento que va a ser, que es realmente nuestra fuerza, y que es estar en gracia de Dios. Inclusive hasta te quieren ofrecer una espiritualidad sin Dios, y es aterrador, porque de que hay espíritus, sí hay espíritus, pero o están con Dios o están en oposición a Dios. Entonces, si tienes una espiritualidad sin Dios, no te digo a dónde te acercas. Por supuesto, sabemos a dónde nos acercamos.
Bien, quiero leer una participación que escribió mi amigo Daniel Lara, que dice, esto es muy importante que todos lo capten bien. Gracias a que el PRI, PAN, PRD echaron para atrás la reforma energética de AMLO, bueno, de Malo, la calificación, las calificadoras internacionales subieron la calificación crediticia de México. La nota fue, el presidente ya no tiene mayoría, ya no puede cambiar la Constitución, y yo añado, y por lo tanto, su reforma eléctrica, que estaba completamente diseñada por el Grupo Puebla, fue echada para atrás. Bendito sea Dios. Una maravillosa y excelente noticia en medio de tantos azotes que hoy estamos sufriendo. Bien, ¿quién más quiere preguntar, participar, opinar, aportar? Todavía tenemos un tiempecito. Adelante, por favor. ¿O se quedaron patitiesos? Así es, así es. Ana María, ¿te quedaste así como dije? La verdad, sí. Sí, sí, qué horror. Ay, Dios mío, pero es esperanzador esto, ¿eh? Que acaba de decir Carlos. Pues sí, es esperanzador. Pero, ¿dónde está el primer paso que dieron los cristeros de 1926 cuando se vieron enfrentados al mismo monstruo? Nada más Sí, que con fusiles en la mano y cascos en la cabeza y con tanquetas y ametralladoras y cañones. ¿Qué hicieron los cristeros? Lucharon. Se enfrentaron de una manera verdaderamente asombrosa, como lo vamos a ver, de una manera heroica, dispuestos al martirio, se enfrentaron al monstruo y casi logran vencerlo, como también lo vamos a ver en detalle. Y vamos a ver en detalle por qué no lograron vencer. Aunque de cierta forma sí vencieron, porque ahora casi la totalidad de ellos, te lo aseguro, estamos hablando de alrededor de 240,000 muertos en la guerra cristera y de 36,000 asesinatos en la posguerra hechos por Lázaro Cárdenas, pues ya están en el cielo y podemos decir que ya triunfaron. Nosotros esperamos no ser asesinados tan rápido, cuando menos, y poder dar una batalla cultural que cuando menos logre hacerle al tiranosaurio Rex dar pasos en falso y probablemente retrasar su victoria temporal. Porque sabemos que su victoria será temporal, que el anticristo va a reinar un tiempo en la tierra, pero que no se va a escapar del juicio final y de su derrota definitiva. Pero ¿qué está de por medio en esta pelea, queridos amigos? Si no enfrentamos al monstruo como católicos, como cristianos, con el valor que tenemos que tener, no vamos a rendir buenas cuentas a la hora de nuestro juicio personal, ¿eh? Si no hacemos algo, no vamos a resolver la gran pregunta de Cristo cuando crucemos el Rubicón. ¿Qué hiciste con los talentos que te di para oponerte al mal y para anunciar el evangelio? ¿Y cuánto amaste? Y lo que yo estoy proponiendo que hagamos es por amor a nuestra familia. A mí me motiva tremendamente hoy que tengo en la casa de ustedes a mi nietecito de 1 año, el más pequeño de mis 23 nietos, cuyo primer aniversario vamos a celebrar el domingo a bombo y platillo, con toda la familia. Es un pueblo, es una nación, los Abascal. Venimos a celebrar el primer aniversario de Fernando, ¿sí? ¿Por qué se llama Fernando? En honor a don Fernando, rey de España, el rey católico, el que contribuyó a la caída del poder que en aquella época tenía España bajo la bota del árabe, del turco, del moro, del pagano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A mí me motiva tremendamente el ver a los chamaquitos de mi familia y de otras familias cercanas y decir, ¿qué país les vamos a heredar? ¿Qué México les vamos a dejar, caray?
sea, a ellos les va a tocar ¿qué? Si nosotros, los viejos, los maduros, los adultos, los jóvenes, no hacemos algo potente, algo que sea un clamor gigantesco, a ellos les va a tocar ser aplastados por el monstruo. O lo peor, ser seducidos. Eso es lo más peligroso. Lo más peligroso no es que maten periodistas, como ya van 13 asesinados, por decirle al narco la verdad. Por eso los matan. O a los empresarios para crear el terror, como lo explicaba Ricardo hace un rato. Lo que a mí más miedo me da es que a nuestros nietos el narcosistema los seduzca. Porque esta es una batalla cultural. Los seduzca con el sexo prematrimonial, la marihuana recreativa, el relativismo ético, el hedonismo divertido, el dale alegría a tu cuerpo, Macarena. Bueno, hay varios kinder en la República Mexicana que el himno del kinder es dale alegría a tu cuerpo, Macarena. Y no sé si vieron la noticia, pero se las anuncio. Olga Sánchez Cordero, senadora, ex ministra de gobernación de este país, sustituida por el peje, por una de sus corcholatas, Adán Augusto López, acaba de decir a diestra y siniestra, a voz en cuello, que la niñez mexicana necesita la libertad absoluta para el pleno ejercicio de su sexualidad. Estúpido. ¿Se imaginan cuántos jóvenes van a caer, cuántos niños van a caer en la seducción del hedonismo? Si esta mujer luciferina se sale con la suya, es aterrador. Así que tenemos que empezar la pelea al estilo cristero. Por esa razón, a partir de la próxima sesión, vamos a ir haciendo la analogía. A ver, esto sucedió en la Guerra Cristera. ¿Cuál es el equivalente? 90 y tantos años después. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Ya sabemos que no vamos a empuñar un fusil. ¿Pero qué vamos a empuñar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde nos vamos a mover? ¿Qué vamos a denunciar? ¿Qué vamos a proclamar? ¿A qué nos vamos a enfrentar? Con nombre y apellido. Eso lo haremos a partir del próximo viernes. Tenemos a Catalina. Adelante, Katy. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches. Doctor, a mí me queda como una, bueno, por supuesto preocupación, pero cuando se habla del tema de Estados Unidos, es que, bueno, en América Latina se ve clara pues la supremacía de la izquierda, ¿verdad? Pero en Estados Unidos como que no me queda muy claro por dónde va. Por ejemplo, el presidente Biden sé que no es aunque lo diga católico porque apoya el aborto, etcétera, pero en cuestión de la estructura del país, yo escuchaba comentarios de que el problema más grande de Estados Unidos es que tienen un nivel de drogadicción de sus jóvenes muy grande. Brutal. ¿Sabes cuánto consumen? No, ahí te va, pero... Ahí te va para todos. Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes. 40 millones son adictos cotidianos. 100 millones consumen drogas recreativas ocasionalmente. Y entre todos los gringos, de todos los niveles sociales, consumen el 60% de las drogas que la tierra produce. Solitos Sí. Es monstruoso. Entonces, es como que es una población también muy vulnerable porque están a expensas de las drogas. Creo que de esa manera es como los están controlando, ¿verdad? De tenerlos drogados. Y este fue un proyecto que se realizó en el Instituto Tavistock. Escriban en su buscador de Google o de Firefox o el que gusten, Instituto Tavistock. ¿Sí? Escríbanlo y entérense del horno
profundísimo luciferino, que es este instituto, y qué hizo para lograr que hoy los Estados Unidos sean la boca más grande consumidora de drogas de todo el planeta. O sea, Pero sí, los ellos gringos mismos consumen más de la mitad que el resto de la Tierra. ellos mismos se los daban para la guerra. Ellos Ah, mismos no, les daban la droga. el gobierno. Además, sí. Entonces tienes mucha razón, Catalina. Sin embargo, quiero hacer a tu intervención, quiero hacer una acotación muy importante. En Estados Unidos se está viendo un resurgimiento de los valores y creencias cristianos en los grupos evangélicos. Y eso se lo debemos a alguien tremendamente denostado, odiado, criticado, censurado, denostado y perseguido legalmente, que se llama Donald Trump. Ah, con razón lo odian tanto. Sí, claro. Él empujó la vida desde el Capitolio. Él tomó una estatua de la Virgen de Fátima y dijo, fíjate qué valor sin ser católico. Dijo, nunca antes en la Casa Blanca un presidente norteamericano había defendido tanto la vida como yo la defiendo. Eso es formidable. Y entonces, ¿qué sucedió con los grupos cristianos y otros también católicos? ¿Qué sucedió en los Estados Unidos? Se polarizaron a favor de la vida y lograron tirar la legalidad del aborto. Es que eso está, de veras que fue increíble. Eso es formidable, increíble. Increíble. Y el día que yo vi la noticia, me hinqué a rezar el rosario en gratitud y no daba crédito. Sí. ¿Cómo le hicieron? Exacto. ¿Sí? Exacto. Bueno, quiere decir que podemos pelear. Y qué chistoso es que ahora México, el México católico, tenga que seguir el ejemplo de los Estados Unidos protestante. Así es. O sea, se me hace verdaderamente paradójico, ¿no? Sí. Claro, los jueces que hicieron el chistecito son 5 católicos y un evangélico contra 3 masones. Los aplastaron 6-3. Por eso fue tan violento el triunfo de la derecha a favor de la vida y contra el aborto. Y esto sucedió hace unos cuantos días, ¿no? Y ahora resulta que los seguidores de la vida, que son aproximadamente la mitad de la población, están enardecidos y entusiasmados con su triunfo. Así es. Y yo creo que esa es una fuerza que tenemos que aprovechar, porque de alguna manera estas dos naciones están profundamente imbricadas. México vive, sin entrar en moratoria de pagos, vive de las remesas que los migrantes mandan y que son presumidas como obra propia por el Pejelopostli, como el cuento aquel de un arriero que se encontró a otro arriero jalando la yunta con gran sudor y había un mosquito en la frente del buey del arado. Y preguntó el primer arriero, ¿y qué haces, amigo? Y el mosquito contestó, andamos arando. Así me parece este maldito personaje cuando dice, y llegaron más remesas que nunca. Y lo proclama en la mañanera como si fuera un triunfo de su... de su gobierno. De su odio, ¿no? ¿Sí? Entonces, a mí me da mucha ilusión, mucha esperanza ese resurgimiento de la fe cristiana en un sentido amplio en la Unión Americana. Creo que es una señal que nos debe enardecer de alegría y de esperanza, porque si ellos pudieron, nosotros con mayor razón. Exacto. Sí, nosotros que tenemos a nuestra Santa Madre Guadalupe. Imagínate qué responsabilidad, ¿no? Sí. Bien. Hay que seguir adelante. Hay que seguir. Gracias, doctor. Gracias a ti. Tenemos a Angélica y luego a Juan Carlos y luego a Redmi. Adelante, Angélica. Buenas noches a todos, maestro. Hola. No me digas maestro, porque maestro nada más hay uno. Mejor dime Juan Bosco, bueno, que también doctor, hay. Doctor. Muy bien, dime. Yo siempre me he preguntado, por ejemplo, México,
Cuando entra al Tratado de Libre Comercio, entonces por Carlos Salinas de Gortari, ¿o me equivoco? No, está bien, fue con Carlos Salinas, sí. O como yo le llamo, Carlitos salido del Atari, en fin. Bueno. ¿Por qué? Porque se come todo, ¿no? ¿En qué benefició a México? Por ejemplo, yo lo veo, bueno, en mi estado, ¿no? Vamos a decir, las empresas, a raíz de todas las empresas que entraron, pues acabaron con las empresas que había en el estado, prácticamente. Vamos a decir, en el comercio fuerte. Comercio que era de añísimos, que no pudieron, vamos a decir, competir con todas esas empresas que entraron. Y en el puerto de Veracruz, vamos a decir, antes, si usted ha venido alguna vez o viene hoy. Conozco Veracruz, conozco bien Veracruz. Bueno, antes era un bullicio de gente en lo que es en el centro, el comercio del centro. Hoy, a raíz de todas esas tiendas que se han puesto, el centro está totalmente vacío. Ese comercio no funciona. O sea, esos locales, todo eso que está ahí en el centro no funciona. ¿Cierto? Sí. Entonces, yo digo, a México pues no lo prepararon, no les dio tiempo, o qué pasó, porque en lugar de beneficiar, yo siento que perjudicó grandemente, ¿no? Sí, pero ¿por qué perjudicó a la vez que benefició? Perjudicó porque el mexicano, el empresario mediano y pequeño mexicano, no tiene preparación profesional para manejar una empresa. Entonces, no conoce lo que se llama prospectiva, que es una materia que se estudia en administración desde el primer semestre. ¿Qué es la prospectiva? Es una materia que te enseña a pensar de aquí a 50 años. ¿Qué va a pasar en los próximos 5, 10, 15, 20 años si nos atenemos a las curvas que marcan los ingresos, los salarios, las materias primas, las exportaciones, las importaciones y multitud de factores más? Yo no estudié esa materia, pero sí la conozco. No la conozco como la conoce un licenciado en administración de empresas, pero la verdad sí tengo algunos conocimientos al respecto, porque yo tuve que aplicar. ¿Tiene idea de lo que es? Tengo idea de lo que es y lo apliqué a mi empresa. Por ejemplo, ¿qué hice gracias a la prospectiva en enero del 2020? Dije, a partir de hoy mi trabajo tiene que ser en red. Tengo que aprovechar los medios que nos da la tecnología moderna. Mi trabajo ya no puede ser presencial. ¿Por qué? Porque mis clientes están siendo encerrados por las órdenes del presidente de ambos países. Mis clientes están perdiendo sus empleos. En México ya dijo el presidente que quiebren las empresas que tengan que quebrar. Entonces, en vez de tener 10 clientes de a 1,000, pues voy a tener que tener 1,000 de a peso. ¿Sí? ¿Cómo lo pensé? Gracias a la prospectiva. Y el empresario mexicano no graduado en universidades ignora eso. Y esos son los empresarios del centro de Acapulco, del centro de Veracruz, del centro de Guanajuato, de León, de la inmensa mayoría de las ciudades mexicanas, cuyos centros se murieron o están en estertores de muerte, mientras tiendas Walmart, Price Club, Liverpool, Palacio de Hierro, Chedraui pululan por todas partes, y cuyos dirigentes sí tienen una visión de largo alcance, como los empresarios que están aferrados, bendito sea Dios, a producir en México y para México energías solares y energías eólicas, porque ese es el futuro del planeta. Entonces, los que no conocen o no pueden prever el futuro, pues son arrollados por lo que va sucediendo en el presente. Esa sería mi respuesta, Angélica. ¿Okay? Ese por un lado, maestro. En cuanto al campo. Ah, y el campo es otro rollo. Ajá. Desde 1900,
Te platico, Angélica, y a todos, escuchen A por ver. favor. Ajá. El campo, desde 1928, Ajá. el presidente Plutarco Elías Calles firmó en el Pacto de los Generales, el pacto número 5, hacer improductivo al campo mexicano para no competir con el campo norteamericano. Así que el abandono del campo, después de haber sido el cuerno de la abundancia de este país, se convirtió en un país importador de lo que aquí mismo se hubiera podido producir. Exacto, porque tierras fértiles hay, y es lo que yo le digo, por ejemplo, a la gente. Ajá. Claro. México tiene todo para ser el país. Claro, México podría ser una Ucrania. ¿Sí? Ajá. Y se trató de que no lo fuera nunca de modo intencional. Pacto masónico. Pero entonces, en cierta manera, la pobreza que tenemos en México es a consecuencias de Estados Unidos. Claro, por supuesto. Pero ojo, no de los Estados Unidos como nación. No de los gringos, como decimos. No, pero del grupo no, que lo sino maneja, del grupo que se llama Deep State o Estado Profundo, que es la masonería dentro del gobierno yanqui. Esos son los culpables de nuestro desastre, pero, ojo, yo siempre he pensado que los mexicanos que vendieron México después de la Revolución Mexicana son más culpables que los peores de los masones gringos. Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas, Emilio Portes Gil, todos los presidentes posteriores al Pacto de los Generales, hasta la fecha, son cómplices del desastre mexicano. Claro, exacto. O sea que todo esto ya se venía fraguando desde ese tiempo. Pero ya, claro, desde 1824, desde la caída de Iturbide se fraguó todo esto. Exactamente, o sea que no, vamos a decir, como quien dice, este presidente está ejecutando todo lo que ya se venía fraguando. Lo que le tocó hacer en su periodo. ¿Sí? ¿Qué le tocó a Felipe Calderón? Bueno, Felipe Calderón le tocó mantener una economía más o menos en buenas condiciones, porque la revolución siempre se maneja como un tobogán de montaña rusa. Sube y baja, da la vuelta, izquierda, derecha, centro, de tal manera que la gente no sepa a qué atenerse. Entonces a Felipe Calderón le tocó una etapa como de bonanza, ¿sí? El dólar a la par, a 10 pesos, bueno, y todo el mundo, ¡ay, qué padre! Pero, ¿qué no hizo Calderón? Pudiendo haberlo hecho, no lo hizo. Dejó vivo al cártel de Sinaloa y dejó vivo al Chapo Guzmán intencionalmente. Pero combatió a todos los demás. ¿Por qué? Porque el narco es sagrado. El narco es la principal fuente de divisas para los bancos gringos. Se embolsan $2 billones los bancos gringos solo con el narcotráfico. Libres de impuesto, porque no generan factura, obviamente. Ahora, en cuanto, por ejemplo, invasiones, vamos a decir, ¿por qué Estados Unidos? Porque es fuerte, es potencia. Si fue a invadir, digamos, fue a derrotar a Saddam Hussein, entonces tiene Cuba, tiene Venezuela, y no interviene, quiere decir que es cómplice también. Para mí, yo digo. Estados Unidos protege, bueno, no Estados Unidos como nación, el Deep State norteamericano protege a sus cabezas, a sus puntas de lanza, que son Cuba, Venezuela, Nicaragua, México, Ecuador y toda América Latina, ahorita con excepción de Brasil. O sea, quiere decir que le conviene lo que se está haciendo ahorita. Los poderosos, a los poderosos de los poderosos, a los jefes de los jefes de los poderosos, les conviene totalmente lo que está sucediendo. Bien, Angélica, déjame preguntarle a otros. Juan Carlos, adelante, por favor. Gracias, Angie, por tu brillante participación. Juan Carlos, adelante.
Sí, gracias, doctor. Muy buenas noches para nuestros compañeros también. Pues un poquito ya me responde. Mi pregunta era sobre, pues, qué razones tenemos, explicaciones para, pues, este cambio que estamos viendo tan no favorable. Si teníamos hace unos meses, hace unos años, un grupo neoliberal fuerte y ahora, pues, siendo invadidos por la izquierda con todo este proyecto, pues, no a favor de destrucción, de afectación a los pueblos, como qué razones, ¿no? ¿Qué razones tenemos para explicarnos este avance de estos izquierdistas y por qué los neoliberales, podríamos decir, tan callados, tan tranquilos, si ellos pues eran beneficiados y ahora están dejando pues que todo siga marchando y digamos de una manera... Todos tienen cola que les pisen, desde el punto de vista hacendario. Ninguno casi, con notables excepciones, y voy a decirlo porque lo conozco, Bimbo no tiene problemas con el SAT, pero los otros 99% sí lo tienen. Entonces, el narcosistema del PG les va a dar un coletazo brutal si se atreven a oponerse de manera clara y contundente a sus proyectos. Por eso tú has visto Carlos Slim doblado, besándole las patas al presidente. Y detrás de Carlos Slim, docenas, no tan ricos como él, pero Salinas, ¿sí? Del grupo Azteca, también. No, cero críticas, así calladito se ve más bonito. El empresario mexicano de alto nivel tiene una enorme cola que le pisen y por eso no pisa colas. Como dice el dicho, si tú quieres pisar una cola, que la tuya sea corta. O si quieres pisar colas, no tengas tu cola. ¿Por qué? Porque es muy peligroso. Eso espero que te conteste tu pregunta. Hay un comentario que hace Daniel Lara acerca del TLC. El TLC benefició muchísimo a México. Las empresas mexicanas que no se prepararon para competir desaparecieron porque sus productos eran caros y malos. Pero empresas como Bimbo, Cemex y otras muchas exportan hoy sin ningún problema y están tomando el mercado europeo. Bimbo está tomando el mercado europeo y el mercado sudamericano. Eso no lo puso Dan, pero sigue diciendo, los estados del centro norte crecieron a más del 5% anual. Yo me vine a USA gracias al TLC con las visas del TLC. Magnífico testimonio, Dan, muchas gracias. Bien, espero, Juan Carlos, que tú hayas sido contestada. Bien, tenemos a Redmi 9T. No sé qué significa. Adelante, Redmi. Es la marca del cel. Ah, ok. Disculpe. Agradezco mucho toda su información. Considero que la tecnología nos ha ayudado, nos está ayudando a abrir mucho toda la equivocación, todo el engaño histórico, el engaño enorme que tenemos en muchas cosas, ¿no? Acuérdate cómo es el sobrenombre del demonio. El padre de la mentira. Sí. Esto explica entonces, todo. Claro, pero ahorita, en este momento, y con tanta información, y gracias al liderazgo que usted nos está dando, ¿cómo podríamos enfocarnos en hacer un poquito más activo el tener el ejemplo que tenemos con este señor Trump, ¿no? Que ya logró lo del aborto a pesar de estar fuera ya de la presidencia? Claro que Biden va a estar tratando de fastidiar, pero sí, claro. Lo está haciendo. Sí, pero si nos unimos los mexicanos, podemos hacerlo y enfocarnos allá a dar propuestas positivas y concretas para hacerlo. Como dicen aquí estos señores de la empresa, ¿no? Que estuvieron preparados y ya están a nivel europeo. Entonces, con ayuda de usted, vamos a prepararnos, vamos a jalar para enfocarnos en cosas concretas y positivas, usando la tecnología, usando todos los elementos que tenemos. Sí, claro. Por ejemplo, me entero, yo era admiradora del señor Einstein, yo me entero
no sé qué tan cierto sea. Admirabas Einstein, al Albert Einstein. Einstein. Ujú. Sí, y hoy me entero que por medio del YouTube, ¿verdad? No sé qué tan fidedigno sea esto, pero voy a seguir investigando, que la primera persona en proponer esto y en investigar esto fue una alumna de Weber, ¿Sí? y que era su primera esposa, y nunca se le dio el crédito. Exacto. ¿Sí? Y entonces, ¿cuántas personas hay que figuran como triunfadoras cuando el éxito es de las que están abajo? Exactamente. De otros. Entonces, la honestidad, la verdad nos hará libres. O sea, tenemos que enfocarnos en cosas así, ¿no? En cosas concretas. La verdad y que señalar la mentira y el error. Sí. Exactamente, pero más que nada, enfocarnos en la verdad. Sí. Magnífica. Yo considero, doctor, no sé cómo lo vea usted. Lo veo precioso tu mensaje, sumamente útil y alentador para todo el grupo y todas las personas a las que se los puedas transmitir. Bien, muchísimas gracias. Eso estoy tratando de hacer. Muy bien. Estoy tratando de ver cómo llega usted también a Mérida para darnos este mensaje ya presencial, si se pudiera. El día que me diga nomás agarro un avioncito o mi coche y te aseguro que voy para allá. Estoy tratando de verlo. Magnífico. Pero quisiera eso ya más concreto, doctor, para ver si, porque aquí estamos tratando de hacer un grupo ya un poco más firme. Más firme. Magnífico. Bueno, gracias. Pues hay que irlo armando, por supuesto. Bien. Te agradezco muchísimo tu participación y me emociona tu invitación. Claro que sí. Gracias. Muy bien. Tenemos a quién más había levantado la mano, ya se me escapó. A Alejandro Familiar, ¿ya te fuiste? Sí, estaba él, pero ya no lo veo. Sí, estaba. Sí, yo creo que se le acabó la conexión, porque él siempre participa. Bueno. Estaba hace un momentito. Sí, ya no está. Bueno, pues le damos las buenas noches, quién sabe qué habrá sucedido. Muchísimas gracias al grupo por su enorme interés, por sus comentarios en el chat, por sus preguntas, por la actitud. Por ahí hubo una persona que me escribió, pues sí, es tanta y tan valiosa la información que sí me quedé patitiesa. Bueno, pero no nos vamos a quedar así. A partir de la próxima sesión, el análisis de la guerra cristera nos va a ir dando por analogía qué nos toca hacer. Y lo vamos a construir entre todos, porque obviamente 60 o 70 cabezas, hoy casi fuimos 70, piensan más que una sola. Entre todos, al conocer qué hicieron ellos, podemos por analogía pensar y qué podemos hacer nosotros 90 y tantos años después de la guerra cristera. Ese es el propósito de las próximas sesiones que he estado preparando con singular alegría y mucha disciplina para que sea todo un éxito. Cierro mi sesión de hoy con un pensamiento de Chesterton, el gran converso inglés. Bueno, pero antes, Aide, todavía te concedo un minuto. ¿Levantaste tu manita? Se congeló tu pantalla. Yo quería poner un dedito que estaba muy de acuerdo en lo que estaba diciendo. Ajá. Que hacer algo, sí, estoy de acuerdo y estoy puesta para ver qué podemos hacer para ayudar a nuestro México. Magnífico. Y sobre todo, pues la lucha ya sabemos que es espiritual y no nos va a ganar, no nos puede ganar. Magnífico, gracias Aide. Y quiero terminar, como decía la sesión, con un pensamiento del mejor y más brillante, inteligente y genial escritor inglés converso al catolicismo, de nombre Gilberto Keith Chesterton. Dice don Gilberto Keith Chesterton, todo buen pensamiento que no se traduce en una buena acción es un mal pensamiento. Así que para no incurrir en este enorme pecado que señala mi escritor inglés favorito, cada uno de los pensamientos que tengamos
para procurar cada quien desde su trinchera hacer algo por evitar o contener o detener o rescatar de alguna manera a nuestra querida patria, va a tener que partir de esta base fundamental, que tus pensamientos se conviertan en acciones para que no sean pensamientos estériles y hasta cierto punto incluso negativos. Bien, pues muchísimas gracias a todos. Me despido con mucho cariño. Nos vemos el lunes y ahí les encargo las cuotas del mes. Todavía me faltan muchas. No me dejen solo, por favor. Que pasen muy buenas noches y espero escuchar sus despedidas. Gracias, Ricardo. Buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches a todos. Gracias. Dios bendiga. Bendiciones.